Hola, muy buenas, bienvenidos a escueliteydesarrolloweb.com. Estamos en una sesión dedicada a CSS en la cual vamos a ver varias partes de lo que sería el lenguaje de las CSS, de las hojas de estilo en cascada. Vamos a dedicarnos a tres partes fundamentales. En la primera, una parte más básica, explicando un poco cuáles serían los fundamentos de este lenguaje. Luego haremos una mesa redonda en la cual veremos un poco las tendencias del último año y las que se esperan para el futuro de CSS, que tiene bastantes novedades interesantes. Y por último vamos a dedicarnos a ver alguna herramienta crítica e interesante que deberíamos conocer los que dedicamos el tiempo a hacer sitios web. Saludo a nuestros compañeros en el día de hoy. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal chicos? Bastante bien. Ya lo dije antes, contento de estar aquí de nuevo con vosotros y de nuevo con Joan, que tenía tiempo que no estaba con Joan. Y muy buenas, Joan. Muy buenas, ¿qué tal? Perfectamente. Bueno, pues vamos a darle caña al asunto porque la sesión, si no, se nos va a alargar demasiado. Bien, vamos a hablar de las CSS en el día de hoy. Os dejo mis datos de contacto por aquí. Bueno, me imagino que ya muchos de vosotros los conocéis y vamos a ver directamente cuál es el índice de las cosas que yo quiero ver en esta primera parte de las CSS, en las cuales, pues bueno, voy a tratar solo la parte más básica. Me imagino que muchos de vosotros conoceréis las CSS, o sea que voy a intentar ser breve para no aburrir a nadie y dejar las partes un poco más avanzadas y más interesantes a lo mejor para no, o sea, tiempo para esas partes, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar hablando de qué es CSS. Bueno, pues es un lenguaje dedicado a especificar lo que sería la presentación, cómo debe visualizarse un documento HTML. O sea, el CSS está ligado al HTML. El HTML nos sirve para indicar lo que es el contenido del documento, que luego veremos, y el CSS para la presentación, o sea, cómo debe de visualizarse, cómo debe de verse ese documento. Es importante también mencionar que es un estándar definido por la W3C, que es la entidad que se encarga de definir los estándares abiertos que se utilizan en el mundo de la web. Ellos definen el lenguaje HTML, definen el lenguaje CSS y otra serie de lenguajes por ahí que se encuentran disponibles, incluso APIs JavaScript que utilizamos para poder darle funcionalidad a lo que sería un sitio web, ¿no? A interacción con el usuario y esas cosas. Bien, quería decir que el CSS nos soluciona el problema de la fabada. Bien, ¿quién no conoce la fabada o quién conoce esta comida? Imagino que en todas partes del mundo existe un plato similar a lo que sería una fabada. Bien, y decir que los diseñadores o las personas que llevamos un tiempo haciendo web, como es mi caso, como seguro el caso de Daniel, de Joan, pues empezamos a trabajar en el mundo de la web como si fuese un plato de fabada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, que nosotros hacíamos una web en la cual juntábamos todos los ingredientes que forman parte de la web en un mismo documento. Estaba todo apelotonado y todo hecho un único producto. De modo que, ¿qué pasa cuando nosotros queremos cambiar algo de un diseño? O piensa en el plato de fabada. ¿Qué pasa si alguien me dice, no, es que no me gusta el pimentón y quiero la fabada blanquita sin el pimentón? O no me gusta el chorizo, no me gusta ciertas cosas. ¿Qué hago yo? Yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque la fabada se cuece toda en una misma olla y todos los ingredientes están ligados los unos a los otros. Y lo interesante de la fabada justamente es eso, que estén ligados los ingredientes y que todo tenga un mismo sabor. Los ingredientes sueltan sabor y se quedan dentro del caldo, etcétera, etcétera. Pero esto no es, ojo, una web no es una fabada y no queremos que todos los ingredientes estén juntos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si un día me piden cambiar una parte del diseño de una web, ¿qué ocurre? Pues que no, si está todo ligado, no puedo cambiarlo. O bien sí, podría cambiarlo, pero casi tendría que empezar de nuevo. Igual que la fabada, si me dicen que hazme una fabada sin pimentón, pues prácticamente tendría que tirar la que he hecho y volver a hacer una de nuevo, porque para poder hacerla sin pimentón, ya que está todo junto, pues tengo que casi empezar desde cero. Pues eso nos pasa con los lenguajes de la web y nos pasaba con el HTML. Estaba mezclado todo lo que era el contenido con la presentación, así que te decían, cámbiame esto de aquí, ahora quiero la cabecera con mis colores corporativos en verde y ya no es en azul. Entonces tenía que ir y modificar todo el sitio web y andar cambiando todos
estos elementos para poder visualizarse de la manera que yo quería, ¿de acuerdo? Y eso no es lo que queremos nosotros. Si queremos, o la idea es que si tenemos separados los códigos, tanto el contenido como la presentación, seríamos capaces de simplemente cambiando el CSS, automáticamente cambiaría el aspecto de nuestro sitio. ¿De acuerdo? Y entonces no se comporta como un plato de fabada un sitio web y es algo mucho más dinámico y mucho más escalable y se puede llevar al futuro mantenible, manteniendo de una manera fácil. Pero esto pasa, ya dicho sea de paso, ya que soy programador, pasa con todos los lenguajes, incluso los lenguajes de programación. Es interesante que separemos el código por diversas funcionalidades y ahí existen patrones de diseño como por ejemplo SLMVC que nos sirven para poder definir los distintos elementos de un sistema de programación por diversas partes. Que bueno, en la tecnología existe la necesidad de separar por capas todo lo que encontramos. Y en eso en el mundo web existen 3 capas fundamentales para lo que es la presentación, el contenido y la funcionalidad, que están definidas en 3 lenguajes diferentes y que, por tanto, estos lenguajes diferentes se tienen que escribir de manera independiente y en archivos separados para que podamos modificar cualquier parte de estos lenguajes y no afecte o afecte lo mínimo posible a los otros lenguajes y digamos que pueda cambiar la funcionalidad sin tener que cambiar el contenido, cambiar el aspecto sin tener que cambiar el contenido o la funcionalidad, etcétera. ¿De acuerdo? Así que cuando hablamos de CSS tenemos el CSS y por otra parte el HTML. El CSS, el HTML digo, es para definir el contenido. Defines lo que sería esto de aquí, lo que son los textos, los enlaces, etcétera, etcétera. Y luego, con la capa de CSS que le agregas por encima, consigues esto de aquí, en la cual tú tienes lo que sería el contenido, pero bien presentado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de esto? Un momento, antes de verlo, tengo aquí un ejemplito para que veamos un poco cómo ese mismo sistema en un ejemplo que vamos a hacer más tarde, o si no nos da tiempo lo haremos mañana, en el cual yo tengo un HTML, ¿veis? Este sería el HTML, esto sería lo que yo defino con el lenguaje HTML, simplemente los textos, esto es un titular, un texto, un titular de nivel 2, un H2, enlaces, etcétera, etcétera, y esto es como yo he escrito una web en HTML. Y luego, una vez que le aplico la capa de los estilos, consigo esto otro, que es simplemente el mismo código HTML en el cual hemos colocado un CSS. De acuerdo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el CSS con el HTML y de utilizarlo bien? Porque eso es otra de las cosas que quería yo comentar. Es importante que aprendamos a utilizar bien los lenguajes para que podamos maximizar las ventajas que estoy ahora comentando. Bueno, las ventajas para empezar, aparte de la posibilidad de separar estos códigos y con ello poder realizar un mantenimiento detallado de lo que es el aspecto sin aplicarle el contenido, de lo que es el contenido, sin que esto me afecte al aspecto, pues sobre todo son estos ítems que tenemos aquí. Para empezar, un menor peso y eso implica una mayor velocidad. ¿Por qué menor peso? Si yo en el HTML lo coloco toda la serie de elementos o toda una serie de atributos que me permitan alterar el aspecto con el que va a verse ese contenido, estoy engordando lo que es el código HTML. Y si lo tengo separado un CSS, estoy adelgazando el HTML. La idea de separar el contenido de un CSS, luego veremos en un diagrama, es que el contenido de CSS yo lo voy a poder dejar en un único archivo y ese único archivo, utilizaré ese único archivo para aplicarle estilos a todo un sitio web. Y eso permite que todo lo que es los estilos de un sitio web se quede reducido a un único archivo y que es compartido por todas las páginas web de un sitio. Y eso nos permite que tenga menor peso, sobre todo porque todo lo que tenía que ver con estilos, toda esa información común, la estoy separando a un único lugar y ese único lugar me
me hace que el sitio web entero esté más reducido. Si tuviese un sitio en una única página, separarlo un CSS tampoco tendría mucho beneficio, pero como normalmente hay varias páginas en un sitio, pues lo que hace el CSS es que se cachea dentro del navegador. Cuando navegas por una página, la siguiente página no accede al mismo archivo, como ya, o sea, sí accede al mismo archivo, pero como ya lo tienes en el navegador, pues te muestra o te accede a la versión que tiene cacheada el navegador. Así que en distintas páginas que tú visitas dentro de un sitio web, los estilos los descargas una única vez y el HTML delgadito, porque no tiene la parte de la presentación, pues es lo que vas accediendo o que vas trayéndote con cada una de las páginas que estás visitando dentro de un sitio. Como he dicho, eso también nos da una facilidad de mantenimiento y esa facilidad de mantenimiento hace que yo pueda alterar lo que es la presentación de una web sin tener que alterar lo que sería o sea, sin tener que afectar al contenido. Me piden cambiar esta web que os he mostrado antes y ahora que no sean naranjas y verdes, sino que sean otros colores y yo nada más tendría que ir a un archivito y cambiar los ítems de los estilos que necesito cambiar y automáticamente, como todo el sitio web depende del mismo archivo de estilos, toda la página web va a cambiar su presentación. Y por último, el CSS nos aplica un mayor control sobre la presentación. A medida que he ido presentando nuevas versiones de CSS, han ido incrementando lo que sería el estándar y los navegadores son capaces de entender más propiedades de CSS o más criterios por los cuales yo puedo aplicarle estilo a un documento y esto nos permite pues, mantener un mayor control sobre cómo se visualizan los elementos dentro de una página web, la posición de los elementos y ciertas cosas por ahí, ¿no? Bien, ahora voy a hablar sobre las maneras de integrar estilos CSS dentro de un sitio web. Tenemos tres maneras fundamentales de aplicarle estilos o de aplicar estilos a un documento HTML. Primero, estilos en etiquetas, estilos para todo un documento HTML y estilos para todo un sitio web. Vamos a verlo punto por punto. ¿Cómo aplico estilo a una etiqueta en concreto? Bueno, asumo que ya conocéis HTML, si no, pues bueno, a lo mejor mañana podemos hacer alguna presentación, alguna cosa así para poder ver cosillas de HTML, pero bueno, en principio estos son etiquetas y dentro de las etiquetas tenemos un atributo style, y en el cual yo puedo colocar los estilos que quiero que afecten a la etiqueta cuyo atributo estoy definiendo, atributo style. Bien, pues de esta manera estoy aplicando este H1, tendría un color de texto, el color del texto sería rojo, o esta barra de navegación tendría un color de fondo gris tirando hacia blanco. Bien, eso también se llama estilos inline. Luego valoramos a ver cuáles son las mejores formas de aplicar CSS y cuáles son las peores. Estas son las que te permite un documento HTML, luego entramos a valorarlas. Luego están los estilos dentro de todo un documento. Yo puedo, a través de una etiqueta style, que generalmente se coloca en la cabecera, ahora diré por qué, puedo colocar toda una serie de estilos que irían a afectar a todas las etiquetas de este documento. Si de la otra manera este estilo afecta a este titular y si luego tuviésemos otro H1 no estaría afectado por este color red porque está incluido específicamente dentro de esta etiqueta, pues otros H1s de la página pues no tendrían el estilo. Quizás no haya ninguno, pero bueno, también otras barras de navegación, si existen dentro de la página, pues no tendrían este estilo que estamos definiendo por aquí. Pero con los estilos definidos a todo un documento, si utilizamos selectores como los que estamos viendo aquí, que luego hablaremos sobre selectores, sí que te afectarían a todas las etiquetas. Bueno, body solo va a haber una etiqueta body dentro del documento, pero H1s podría haber varios y párrafos también podría haber varios. De esta manera estaríamos afectando los estilos del margen que estamos definiendo aquí a todos los párrafos que hubiera dentro de este documento. La etiqueta style se coloca generalmente dentro del head por un motivo importante y es que tú cuando quieres ver el documento te interesa que ya de entrada el usuario lo vea con los estilos que tocan. Si tuviésemos el style al final del todo, podría darse el caso que como el navegador nos va mostrando el documento a medida que va descargando el HTML, podría darse el caso
en que el HTML o el documento, la web, apareciese toda sin estilos y solo luego cuando llega al final del todo, que está la etiqueta style, le aplica los estilos que se hayan definido. Entonces este comportamiento no se suele hacer, no suele ser deseable y en definitiva colocamos el style en la cabecera, que así nos aseguramos que sea lo primero que lea el navegador antes de empezar a leer el contenido. Ya sabe cuál es el estilo y la manera en la que debe presentarse aquel contenido, ¿cierto? Y luego, por último punto, tendríamos los estilos que aplican a todo un sitio web. Y esto se consigue haciendo una declaración de estilos que estaría en un archivo aparte. O sea, todo esto que encontramos entre style y /style lo llevamos a un archivo independiente. Es un archivo de texto. CSS no es más que texto, es código. Y en un archivo de texto que le podéis llamar de cualquier manera, generalmente le colocamos extensión .css para que sepamos que eso es un archivo que contiene estilos para una página web, y ese archivo externo lo incluimos también dentro del head de la página a través de una etiqueta link. A la etiqueta link le colocamos un atributo rel indicando qué tipo de relación tiene este archivo que estamos linkando con el documento con respecto a la página. Pues la relación es que es una hoja de estilos, y luego el href indicando la ruta donde tienes los estilos. Si los estilos están en el mismo directorio que el documento HTML, simplemente colocamos el nombre del archivo, y si estuviesen en directorios diferentes, pues habría que colocarle la ruta generalmente relativa donde se encuentra ese archivo CSS que quieres implementar como estilo de este sitio web. Y lo veis aquí directamente cómo se colocaría el código, y aquí en este ejemplito pues vemos cómo un único archivo CSS podría estar linkado en varios documentos HTML, y con ello conseguimos que cualquiera o todos los sitios todas las páginas, de un sitio web estarían afectados por la misma declaración de estilos. Si yo, como decía antes, cambio esta declaración de estilos, automáticamente me cambia el estilo de todas las páginas web que están linkadas con ese archivo CSS. Y ahora os pregunto a vosotros, aunque bueno, imagino que para muchos será obvio, ¿cuál es la mejor manera de implementar estilos en un sitio web? Las tres maneras son perfectamente posibles, ojo. Las tres están ahí y las tres se podrían llegar a utilizar en un momento dado de necesidad. Pero generalmente nos vamos a decantar por una de ellas. Imagino que quedará claro para vosotros cuál es la mejor de todas. A ver si tenemos por aquí alguno perdido que nos dice otra cosa. Clara comenta la última. Sí, bueno, efectivamente. La interesante es la última. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Primero, el tema del mantenimiento. Si yo tuviese estilos definidos en etiquetas, y en cada uno de los documentos yo tengo definido que el color del encabezamiento va a ser rojo, ahora mi cliente me dice que no es rojo y que lo quiere verde, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ir página a página del sitio web cambiando el style, el atributo style de todos los H1 que hubiese dispersos por todo el documento. Y eso es algo que a mí no me apetece hacer porque me daría bastante trabajo. En la segunda, bueno, ya tenemos un poco mejor. Quizás si esto estuviese así, el único sitio donde tendría que cambiar el color rojo sería aquí. Ya no tendría que ir mirando todo el contenido de la página para ver todos los H1s que tienen el atributo style, sino que es directamente cambiarlo aquí. Pero esto me engorda el archivo HTML porque estoy colocando toda una serie de estilos dentro del propio documento y me estoy engordando el archivo .html de cada una de las páginas. Y si tuviese que cambiarlo, tendría que ir de nuevo a cada una de las páginas, lo cambiaría a un único lugar, pero tendría que cambiarlo para cada un documento que hay en el sitio web. Y por último, de esta manera, pues estoy adelgazando mi archivo HTML, ya no tengo ningún estilo colocado ni en las etiquetas ni dentro de style, con lo cual mi estilo está aparte, todo el código CSS está en otro lugar,
estoy adelgazando este documento y si mañana me piden cambiar cualquier cosa, pues lógicamente voy y la cambio en el CSS general y eso automáticamente hace que todos los HTML se visualicen con el nuevo estilo. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla por ahí que destacar antes de...? Hay como 10.000. Pero con respecto a esto que hemos dicho, quizá la que más tiene que ver un poco así es que es mejor tener un solo archivo CSS para todo un sitio o tener varios separados. He visto sitios que tienen más de un solo CSS. La pregunta es Renan. Claro, generalmente lo que vas a querer es tener un solo CSS, pero por un motivo en concreto. Si los tienes separados, realmente, mientras que esté en un archivo aparte, estás adelgazando tu HTML, que eso es un objetivo interesante. Estás también manteniendo tu sitio web, porque, bueno, aunque lo tengas el CSS separado en varios lugares, quizás sepas qué parte tienes en cada archivo y sepas ir y tocar el lugar donde toca sin ningún problema y lo tocas una única vez. El problema aquí estamos hablando de un tema de optimización y el asunto es el siguiente. Cuando tú tienes una página web y te accede a 100.000 archivos externos que traen contenido, ya sea estilos, ya sea plugins, ya sea JavaScripts, lo que sea, o imágenes, cada una de esas solicitudes a archivos externos produce una nueva request, una nueva solicitud en el servidor. Y cada una de las solicitudes ocupa un tiempo porque el protocolo HTTP, el protocolo con el cual trabaja en las páginas web, lleva un tiempo en el cual, oye, te pido un documento, oye, lo tengo, oye, te respondo, oye. Y ese protocolo lleva un tiempo de comunicación entre lo que es el navegador y el servidor. Y en ese tiempo de comunicación, pues, es tiempo con el que el usuario le ralentiza lo que es la carga de la página. Y además los navegadores están preparados para hacer un número de requests concurrentes, o sea, a la vez, al servidor determinados. No puede hacer 1.000.000 de solicitudes al servidor determinadas. Hacen 5 o 10 las que puedan y cuando han terminado esas, continúan con el bloque siguiente de solicitudes. Así que cuanto menos solicitudes del servidor hagamos, mejor. Así que, en principio, si todos los estilos están en un mismo documento, será más óptimo que si los tienes por separado. No sé si algún otro ítem vosotros queréis destacar. No, por eso básicamente la optimización, el tiempo de carga, yo creo que mientras menos peticiones siempre tiene prioridad sobre todo. Y organización, también la organización es muy buena porque se puede tener todo en un solo archivo y lo tenemos todo ahí organizado, mucho más fácil que tener 20 archivos. Luego pregunta también José Alfredo, esto a lo mejor ahora que estamos en lo básico es bueno quitárselo de encima. ¿Desarrollar en CSS puede reemplazar a JavaScript casi en su totalidad? Bueno, para algunos temas sí. Trabajar, por ejemplo, animaciones CSS es mejor que trabajar animaciones con JavaScript, pero hay que ver que el CSS es un lenguaje para definir estilos. Es decir, yo en el CSS definiré cómo tiene que verse una animación, pero si esa animación depende sobre si me han pulsado un botón y si ese botón o esa animación depende sobre si ese botón se ha pulsado y si el usuario está autenticado, si no está autenticado, si son las 7 de la tarde o las 7 de la noche. Todo lo que se te ocurra, eso no lo puedes hacer con CSS. Y ahí entonces tendríamos que aplicarle un comportamiento. Así que muchas cosas podrás llevártelas al lado del CSS, pero lógicamente lo que es funcionalidad se realiza con JavaScript y no hay manera, es que CSS no está habilitado para poder realizar toda la serie de operaciones que vas a poder hacer con JavaScript. Me imagino que por ahí va la pregunta, ¿no? Me imagino, o sea, sí, ya no responderá. Uy, ya no apunté quién la hizo. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosilla más por ahí? Esa Por pregunta la ahora, hacía José Alfredo. José Alfredo, gracias, Joan. Venga, ¿Alguna cosilla más por ahí? Si no, paso al siguiente punto que es la sintaxis. creo que Bien, podemos Adelante. continuar. Porque, lo voy a ver, sí, lo voy a ver rapidito, ¿vale? Luego, ya por el horario que estoy viendo y tal, cómo se nos está yendo la sesión, lo más seguro es que la parte esta práctica, en la cual haremos
ese HTML y ese CSS que os mostré hace un instante lo veremos mañana. Y así dividimos un poco el contenido y lo hacemos más ligero para cada día. Bien, sintaxis CSS, esto rápidamente, voy a hablar de 4 cosas, que son selectores, propiedades, valores y unidades. Lo vamos a ver un contenido teórico, mañana veremos la parte práctica y jugaremos con esto para poder hacer un documento HTML y luego aplicarle estilos a ese documento viendo estos conceptos que vamos a ver en el día de hoy. Bien, la definición de un estilo tiene más o menos esta forma. ¿De acuerdo? Colocamos algo, que esto se llama, bueno, ahora lo veremos, selector, y entre unas llaves indicamos toda una serie de estilos que queremos que afecten a aquello que está definido aquí, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la definición de un estilo, tenemos que pensar en conocer 4 palabras, 4 vocablos para poder luego entendernos y conocer el lenguaje con el cual vamos a utilizar a la hora de explicar lo que son las CSS a lo largo de todo el curso. Primero, lo que serían selectores. Selectores existen diversos tipos. Básicamente es una manera de seleccionar aquellas partes a las cuales tú quieres aplicar estilos. Puedo tener selectores de etiqueta, como en este caso, es el selector body, afecta a todo el body, toda la etiqueta de un documento, o sea, el cuerpo de una página web. Pero hay selectores, bueno, selectores de etiqueta, puedes aplicarle a una imagen, un H1 o un enlace, a lo que tú quieras, pero hay selectores de muchos otros tipos. Selectores de identificador, selectores de clases, selectores a través de un atributo. Selectores hay para aburrir y encima el estándar CSS ha crecido una barbaridad y selectores hay se pueden hacer auténticas virguerías a base de conocerse bien los selectores y aplicarlos correctamente. Quiero decir, muchas veces que cosillas que antes teníamos que hacer con JavaScript para ir viendo, encontrando qué cosas, qué etiquetas aplica para luego aplicarle un estilo, qué etiquetas me interesan, pues bueno, con selectores tú puedes directamente profundizar mucho a nivel del documento y encontrar etiquetas muy, muy específicas a las cuales, o etiquetas o elementos, quiero decir, a los cuales aplicarle estilos. A lo largo del curso veremos selectores de muchos tipos y selectores muy avanzados que existen por ahí que nos facilitan mucho la vida. Luego las propiedades. Las propiedades son los ítems sobre los cuales nosotros queremos aplicar o definir un estilo. Existen propiedades para todo lo que se puede ocurrir, o sea, propiedades que afectan a las cajas. Por ejemplo, un margen, un padding, que es el especiado entre el borde y el contenido de una caja. El borde, todo eso que afecta a las cajas. O el color de fondo que pueda tener una caja donde tú colocas algo, un contenido que tengas por ahí. Luego, propiedades que afectan a las fuentes. Propiedades que afectan incluso al puntero del ratón. Es que hay para aburrir. Ahí simplemente es conocerse las propiedades, que esto se hace un poquito también a medida que vas practicando y pues las vas conociendo y las vas aplicando y las vas aprendiendo inmediatamente, ¿no? Y luego, por último, tenemos los valores de las propiedades, que sería lo que está aquí en azul, que es lo que está después de los 2 puntos. Veis que yo tengo la propiedad y luego 2 puntos y a continuación el valor de la propiedad. Y cada una de los juegos propiedad-valor están separados por puntos y comas. Generalmente, a nivel de visual del código, a nivel de organización, nos interesa pues nosotros colocar los estilos de una manera ordenada que nos permita ver fácilmente de una manera visual cómo están organizados. Y generalmente colocamos propiedad, 2 puntos y un espacio. Cada propiedad y valor lo colocamos en una línea diferente, pero esto lo podría colocar, si quisiera, todo junto, todo en la misma línea, solo que sería difícil de mantener. Incluso hay personas que deciden ordenar lo que serían los estilos por orden alfabético, para colocar primero los estilos que empiezan por la A y luego los de la B, la C, etcétera. Pero eso ya no es tan necesario. Con tal de que tenga un aspecto así como estáis viendo, indentado, con sus márgenes, cada cosa en su línea, etcétera, es interesante.
Lo que es importante es que eso, la propiedad, luego en los dos puntos, el valor y luego un punto y coma para separar el siguiente ítem. Y por último, otro de los conceptos que tenemos que conocer son el concepto de unidades. Existen muchas unidades que nos sirven para expresar, pues bueno, medidas dentro de las CSS. px sirve para indicar píxeles, pero hay unidades que, por ejemplo, centímetros, porcentaje, y ya en este tema de las unidades, pues es importante ver que existen unidades relativas, unidades absolutas, hay unidades que son más adecuadas para trabajar con espaciados, otras que son más adecuadas para trabajar cuando estás aplicando, por ejemplo, tamaños a fuentes. Entonces, hay que conocerse las unidades, conocer su significado y saber bien el momento correcto de aplicar estas unidades en cada caso, ¿no? Y con esto, el tema de lo que será la sintaxis de CSS se finalizaría por aquí. Ya luego veremos más cosas, pero las veremos con la práctica, y ya creo que por el horario, pues lo que os decía, mañana haremos este ejemplo en el cual vamos a tener vamos a tener primero un documento HTML en el cual conseguiremos esto de aquí y le aplicaremos a través de estilos para que nos quede esto otro de aquí. Es simplemente a través de estilos, fíjate qué diferencia, ¿no?, entre esto y esto otro. Bien, bueno, pues entonces, si tenemos alguna duda por ahí, habéis visto, si no, pasamos al siguiente bloque de esta sesión. Gorka, os habéis marcado algunas, ¿no? Veo. No, yo no, las marcaré, Miguel. No, sería Hay, Álvaro. hay una interesante que pone, ¿a partir de cuántos archivos CSS puede afectar a un sitio web? ¿A partir de cuántos archivos? Sí, Es o sea, que... Contéstala tú, Joan, si encuentras el... yo realmente, de hecho, antes has estado comentando el hecho de minificar todo en un solo archivo. Lo ideal es, utilizando preprocesadores, ahora veremos herramientas, o una estructura de archivos muy modular, nos permite trabajar de una forma muy cómoda. Y luego a la hora de pasar a la producción lo que hacemos es concatenar todo ese CSS, minificarlo para subirlo a la página web. Pero también os haré comentarios sobre unas herramientas y unas metodologías de trabajo que hay que tener en cuenta, que no siempre lo mejor es tener un archivo de 1 mega en CSS. Si no lo vamos a utilizar, es mejor utilizar con el Critical Path la precarga de estilos CSS para que visualmente tengamos una carga muy rápida, y luego hasta podemos cargar estilos de modo asíncrono. Con lo cual, depende mucho. Sí que es cierto que, como antes comentaba Miguel, si estamos utilizando un tema de WordPress que tiene 15 archivos de plugins, que los 15 archivos de plugins tienen su JS con su CSS por aparte. Todas esas peticiones harán que nos vaya mucho más lento y acabe renderizando mucho más tarde la página. Entonces, límite, la verdad es que yo nunca he encontrado un límite, pero más que nada porque siempre he aplicado el sentido común. O sea, no se me ha ocurrido nunca poner 10 archivos de CSS incluyendo como dependencias. ¿Qué más? Estoy silenciado. Vamos a hablar un poquito de las tendencias de los CSS, porque claro, estos hablamos del lenguaje, ¿no? En este caso hemos hablado, bueno, muy poquito, pero hemos visto que es un lenguaje y que tiene resulta bastante sencillo de manejar, porque la sintaxis es sencilla, porque hay un número de elementos realmente reducido, porque no se trata de programar, sino se trata de especificar. Pero a lo largo de la historia, bueno, de historia, una manera de hablar, tampoco tiene una historia tan grande, pero vamos, a lo largo de ya décadas, o más de una década que tiene con nosotros CSS, pues ha ido una evolución bastante importante en lo que es este lenguaje. Ya no solo existe el lenguaje, sino que además tenemos otra serie de ítems que generalmente las personas que se dedican al mundo de la web tienen que trabajar en el día a día. Como por ejemplo
preprocesadores, ¿no? Como por Sí, ejemplo herramientas que te permitan hacer, bueno, temas como por ejemplo el minimificado. Y ahora incluso aparecen nuevos ítems de CSS, como es el caso de los postprocesadores. Así un poco para resumir, Daniel, ya que estás por aquí, ¿nos puedes hablar un poco de qué consisten los preprocesadores, por ejemplo? sí, claro. Vamos a ver, teniendo en cuenta que los preprocesadores en ningún momento van a sustituir CSS, los preprocesadores no son otra cosa más que una herramienta para que nosotros podamos manejar el CSS. El CSS, como lo ha explicado Miguel hasta ahora, es bastante fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros, como estáis viendo, agarramos un elemento, le damos los estilos y ya está. Y tenemos un texto con el fondo verde, o un texto con el fondo rojo, la letra blanca, el tamaño a 40 píxeles, lo que queramos. Eso es muy fácil de hacer. En realidad lo complicado, cuando se nos viene encima el problema de CSS, es cuando hay mantenimiento. ¿Qué es mantenimiento? La parte más simple de mantenimiento, la que solemos ignorar siempre, es la que solemos acudir nosotros cada día, o sea, es lo más complicado, por decirlo así, que nosotros hacemos cada día. Y eso se resume en modificación. Todos los que hacemos una web acabamos modificándola en cierto momento, y siempre es más pronto que tarde. ¿Por qué? Porque acabamos la web y la vemos y decimos, uy, este color azul no me cuadra tanto, quiero modificarlo. Tenemos un documento CSS de 1000 líneas y resulta que ese documento azul lo tenemos a través de 70 líneas diferentes, pero resulta que en algunas de ellas se tiene que quedar y en otras no. Tenemos que buscar el CSS uno por uno, ver cómo modificarlo, ver qué le hacemos, todo ello. Entonces, no es tan sencillo, por decirlo así, cuando viene esa parte de modificaciones, hacerlo a mano, teniendo un archivo de 1000. Es mucho más fácil cuando nosotros trabajamos con preprocesadores, que simplemente son como una especie de, yo lo suelo llamar framework de CSS. ¿Por qué? Porque nos permite añadirle al framework diferentes cosas como, por ejemplo, variables. Imaginaos ese azul que teníamos que cambiar antes, si fuera una variable. Tan sencillo como nosotros llegar y decir, pues señora variable, cámbiate. Todas las azules ahora se van a cambiar a un azul más claro. O a lo mejor solamente el azul que tenga el color, que tengan los textos. Ese se va a cambiar a un azul más claro. Y esa variable a nosotros nos ayuda muchísimo a poder controlar todo eso, ¿vale? Ese control es súper importante a la larga. ¿Por qué? Cuando estamos trabajando nosotros solos en un proyecto, ese control nos ayuda bastante. Nos permite a nosotros hacer esas modificaciones con mucha facilidad. Nos permite que nuestro futuro yo no nos odie, que cuando pasen 2 años y tengamos que tocar el proyecto de nuevo, no ocurra el horror aquí ¿cómo se llama eso? Uy, es que no he podido modificar lo que quería modificar, esto es el horror, no encuentro esto que está aquí, no sé cómo sacar eso que está allá, etcétera, etcétera. Eso nos ayuda. Pero más importante aún, cuando más nos ayude es cuando trabajamos con un equipo medianamente importante de gente. Medianamente importante de gente me refiero a varias personas, varios frontends modificando el mismo código. Por ejemplo, yo el último proyecto que estuve, el Banco Santander, penúltimo, Banco Santander. El Banco Santander éramos 7 frontends tocando el mismo código. Yo creé toda una base creada en un preprocesador para que ellos supieran qué variables hacían qué funciones hacían qué estilos hacían qué y qué hojas hacían qué. Todo súper bien explicado. Entonces el preprocesador nos ayuda en esa escalabilidad que tiene el CSS básicamente. ¿Cómo? Pues no es tan complicado. La verdad es que lo que suelen hacer los preprocesadores es tenemos que instalarlos. Últimamente yo no instalo nada, lo solemos tener, no sé si lo hacéis así, yo lo sigo manejando por medio de algún programita en vez de tener que meterme con la consola. Mucha gente lo hace por la consola, pero ese programita a mí lo que me permite es agarrar y decirle, aquí están mis archivos para el procesador, aquí está mi proyecto, compila cosas. Y él va y compila cosas. Compila cada vez que yo modifique algo, ¿qué compila? Yo tengo un montón de archivos de preprocesadores y él va a venir y me los va a modificar, me los va a compilar todos en un solo CSS entendible, donde obviamente en ese CSS, al ser un archivo CSS, no hay variables, no hay funciones, no hay nada que el navegador propiamente no entienda de CSS. Entonces, eso es básicamente lo que nos ayuda a nosotros a hacer el señor
preprocesador o hacer los preprocesadores. No sé si queremos que expliquemos un poco más, que veamos allá. Sí, Yo creo que eso es bastante bueno, introductorio para lo que queremos, a donde queremos sí, llegar, sí, por ejemplo. claro, también hay que mirar el tiempo también para no alargarse demasiado en la sesión de hoy. Pero hay, además, durante la historia, pues han ido sacando versiones de CSS. Y yo no sé, Daniel, ¿tú qué opinas? Si hay cosas que hay dentro de los preprocesadores que van a acabar siendo parte del estándar. Por ejemplo, que llegue CSS4 y nos traiga cosas que existen en los preprocesadores para lo que es el estándar, para que los navegadores lo puedan llegar a interpretar sin necesidad de utilizar, pues bueno, herramientas adicionales. Hombre, poco a poco, por ejemplo, Firefox ya está implementando esas variables, pero yo personalmente lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque ahora mismo está de una manera bastante fácil trabajar CS, trabajar con preprocesadores, es muy fácil ahora mismo. Sin embargo, es muy complicado introducir todas las posibilidades que tiene un preprocesador dentro del CSS. Por ejemplo, cuando nosotros hay una pequeña opción, una pequeña característica de los preprocesadores que se llaman mixing. Supongamos que tenemos un mixing que me calcula si el color, la variable X es tal, va y hace una función, si no, hace otra. Cuando yo hago eso, el preprocesador sería en este caso el que tendría que hacerlo, y eso sería muy complicado. O sea, muy complicado desde el punto de vista de que sería mucho trabajo para el preprocesador, para el, para el Para el preprocesador, navegador. para el navegador. Entonces, no veo yo del todo claro que podamos nosotros implementar ese tipo de preprocesadores dentro de allí. Total, al fin y al cabo, un preprocesador es antes del procesador. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que a lo mejor ser un poco conscientes, por decirlo así. Tenemos que intentar, pues eso, que se me va, que ese CSS se mantenga separado de la parte que estamos calculando. Yo no lo veo tan malo como está ahora mismo. Hay gente que lo quiere, que cree que puede llegar a ser CSS, pero es muy complicado. ¿Cuánto han tardado en poner los bordes redondeados? Pues una barbaridad y media. Pues otro tanto más o menos, imaginaos para el preprocesador que tiene tantísimas funciones, lo que puede llegar a tardar en ponerse de acuerdo para implementar todo eso en el CSS. Sí, pero tú dices, por ejemplo, las variables sí que están ya en Firefox y parece ser que van a CSS4 va a tener Sí, alguna puede, cosa puede, parecida a lo que serían las variables de claro, los preprocesadores, ¿no? claro, puede, pero aún así, variables es un pequeño, muy pequeño parte de todo lo que tienen los preprocesadores. Es un paso, está bien, pero para llegar a cubrir todo, yo creo que va a costar muchísimo. O sea, a lo mejor lo están intentando, a lo mejor se puede ir intentando, pero lo veo muy complicado. No sé si me entienden. Nos preguntaban por ahí qué preprocesadores recomendamos y contestaba, imagino, Joan, que SAS es el que más se está Yo, encendiendo, ¿no? ¿O no me yo creo que equivoco? sí. Yo creo que sí, porque más que nada ahora actualmente la comunidad más grande y donde hay más ejemplos, más documentación, se está decantando muchísimo a SAS. No quiere decir que sea más potente o menos, tiene algunas características que son buenas, tiene alguna característica en LES que en SAS de momento no ha sido, no lo han implementado. Hay gente que utiliza Stylus y están muy contentos con Stylus por la sintaxis, se integran mucho con la sintaxis de Python, de Ruby, entonces se sienten cómodos, pero sí que es verdad que la comunidad más grande actualmente en preprocesadores es SAS. Muy bien. Bueno, y luego otra cosa de las que están apareciendo por ahí son los postprocesadores. Joan, ya que estás tú, ¿me puedes decir qué son los postprocesadores? Pues básicamente de hecho, hay que tener en cuenta que está mal definido ese término. Ese término incluso hay en uno de los issues del repositorio, los que crearon el repositorio de PostCSS lo comentaron, que se arrepienten de haber cogido ese nombre porque realmente no están haciendo un post CSS. Un post CSS sería cuando
Nosotros con nuestro preprocesador hemos generado nuestro CSS, en el navegador, en la carga del navegador, se está haciendo un postproceso que lo está modificando. Eso, por ejemplo, lo está haciendo una librería de JavaScript de Lea Perú que se llama Prefix Free. Entonces, eso sí que realmente está postprocesando. Pero aparte de ese pequeño detalle de nomenclatura, realmente el PostCSS es una herramienta que transforma estilos mediante plugins en JavaScript. Estamos utilizando JavaScript para modificar ese CSS. Aprovechando una pregunta que he visto antes, el tema de SaaS, ¿qué es mejor primero vender SaaS, CSS? Ahora acabamos de poner sobre la mesa el PostCSS. Lo ideal es aprender CSS porque necesitamos saber tanto el preprocesador como el PostCSS qué es lo que va a modificar y en qué se tiene que acabar convirtiendo. Sobre todo porque es la parte que realmente entiende e interpreta el navegador. Tengo algunos, cuando hable de herramientas, tengo algunos cuantos enlaces que compartiré y ahí hay más información sobre la de PostCSS. Vale, pero me habéis dicho más o menos lo que no es el post CSS, No, pero no, no, no me... y lo que es un conjunto de herramientas, sobre todo en plugins, que en JavaScript para modificar. Lo mismo que estamos utilizando, por ejemplo, un ejemplo práctico, de hecho, el tema este del post CSS salió con el creador de Autoprefixer. Autoprefixer es un plugin que lo que hace es, tú puedes programar y codear tu CSS de forma nativa si los prevendors, las etiquetas de WebKit, Mod o de Opera o MS, todos esos prefijos esa herramienta nos libera tener que pensar en ellos y en una consulta a una base de datos de CanaUse, en este caso, para comprobar la retrocompatibilidad, nosotros decidimos que queremos tener nuestras animaciones con los keyframes, los queremos con dos versiones anteriores de retrocompatibilidad. Hasta no hace muchos meses, el WebKit, o sea, Chrome, Safari y Opera necesitaban el prefijo WebKit en las animaciones. Ahora ya no lo necesita, pero el autoprefixer lo que hacía precisamente es parsear todo ese CSS que tú habías tecleado y añadía donde necesitaba los prefijos. En Border Radius ya hace mucho tiempo que no necesitamos prefijos, pero en Shadow, Text Shadow sí que todavía necesitamos algunos. En el Display Flex, por ejemplo, que incluso justo ahora pasabas por pantalla ese del Display Flex, el tema de las animaciones. Entonces, esto que ahora estás marcando nos permitiría nosotros simplemente poner Display Flex y con un parámetro que justo un poquito más abajo nos está diciendo que está utilizando CanaUse como librería, como base de datos, él lo que hace es añadir esos prefijos en las propiedades que realmente lo necesiten. Lo hace por nosotros. Eso de ahí salió el concepto de post-CSS. Quiere decir que nosotros estamos haciendo un CSS estándar, no nos preocupamos por el tema de la compatibilidad y este plugin, esta herramienta, lo que está haciendo es generar esos autoprefijos por nosotros. Entonces, de ahí vino el tema de post-CSS. Pero realmente se ha convertido en todo un ecosistema donde la comunidad ha empezado a hacer plugins para dar soporte a si nosotros queremos desarrollar nuestra hoja de estilos en REMS y queremos mantener retrocompatibilidad, pues entonces nos convierte los REM en píxeles para Explorer 8 o 7. Es un ejemplo de un caso extremo, pero por ejemplo también hay nosotros no tener que preocuparnos de la URL de las imágenes. Nosotros ponemos el nombre de la imagen y ese plugin se encarga de localizar cuál es la ruta de esa imagen en nuestro sistema de archivos y añade esa URL. Entonces, se han ido extendiendo y la comunidad creando muchos plugins en cuanto al concepto este de post-CSS. O sea, realmente es JavaScript para procesar nuestro CSS. De acuerdo, o sea que digamos que sería un conjunto de plugins que, que, que implementan nuevas mejoras y te mejoran el flujo de trabajo. Sí. Bien, oye,
esto nos pregunta César, si, te la paso a ti, Guacos, si no afecta el rendimiento. Y No, ahora que, para nada lo afecta porque básicamente lo que estamos haciendo es añadiendo cosas al CSS o quitando cosas al CSS en lo que se llama un ambiente de producción, no de, perdón, un ambiente de desarrollo, desarrollo. no de producción. Producción es cuando tenemos la huella funcionando. Nosotros en un ambiente de lo que se llama de desarrollo podemos tener un montón de script vigilando nuestro CSS para que esté siempre pendiente de lo que hace. Podemos tener muchas hojas de CSS separadas y todas ellas, pero a la hora de subir vamos a subir lo más óptimo, que es un CSS, una hoja de CSS con ya todo lo que haya hecho JavaScript sobre él, con ya todo lo que hayan hecho los preprocesadores sobre él, PostCSS o lo que sea, y ese archivito se va a subir arriba. Al fin y al cabo es un solo archivo. Lo que Un pasa es archivo que nos plano. facilita a nosotros mucho la manera de trabajar, o sea, la rapidez con la que trabajamos. A nosotros y a los 10 front que estén en nuestro proyecto, así que eso siempre va a ser muy importante de tener en cuenta, Y a que las no personas que somos vayan a solo estar nosotros. ay, perdón, a las personas que vayan a estar en el futuro también en este proyecto, no solo nosotros. Exacto. Bien, bueno, voy a dejarte la última media hora de sesión a terminar a ti, Joan. Solo deja un instante más para comentar que en Escuela IT vamos a hacer el curso intensivo de CSS desde cero a profesional. Es un curso en el cual vamos a empezar desde lo más básico, viendo un poco, bueno, de hecho estas primeras sesiones tratamos lo más básico y luego pues entraremos enseguida con velocidad en temas más avanzados y veremos pues todo lo que son selectores, el modelo de caja, los distintos tipos de display, unidades de medida, toda esa serie de media queries que es algo bastante interesante que nos permite definir estilos dependiendo de las condiciones del cliente, o sea, del navegador, del usuario, de las pantallas y de cosas por ahí. Y luego, pues bueno, veremos CSS avanzado, cosillas que nos vienen trayendo, ¿no? El CSS, las nuevas versiones, pues por ejemplo animaciones, transformaciones, incluso cosillas que vamos a encontrar dentro de CSS4 en la próxima versión del lenguaje. Y vamos a hablar también de procesadores, vamos a hablar de postprocesadores y vamos a hablar de un montón de estas cosas que estamos conociendo, que estamos nombrando en el día de hoy. También con flujos de trabajo, cómo realizar una web, cuáles son las maneras más correctas, progressive enhancement, como enhancement, disculparme inglés, que tiene una lengua de alpargata. La estructura de un proyecto, bueno, veremos toda una serie de cosas que tienen que ver con CSS, ya no solo el lenguaje y las cosas básicas que es, digamos que rápidamente las aprendes, sino toda una serie de cosas avanzadas que están ahí y que cualquier persona que utiliza un sitio web pues debe de conocer, ¿no? Debe de conocer para poder sacar el máximo partido a su diseño web y poder hacer diseños que de verdad merezcan la pena. Este además se puede adquirir por curso completo, en el cual pues bueno, accedes a todos los módulos o por los módulos sueltos de lo que sería el CSS básico, el avanzado y la parte de arquitectura que si digamos que a lo mejor ya sabes mucho CSS y solo te interesa el tema de arquitectura para conocer los preprocesadores, postprocesadores y ver cómo estructurar un proyecto, pues bueno, ahí tienes la posibilidad de adquirir solo la parte de arquitectura. Y bueno, esto lo empezamos este jueves, día 21, y bastante intensivo, tiene 2 semanas de duración. Y las primeras sesiones, ya digo, que las estamos haciendo en abierto, con las que vamos a ver hoy, y con la de mañana, en la cual veremos una práctica, en la cual trabajaremos un poquito con el HTML, y luego con la parte del CSS aplicaremos lo que es, aprenderemos de nuevo lo que es la sintaxis de CSS por la práctica con unos ejemplos muy básicos, pero que nos permiten pasar de esto a un estilo pues totalmente diferente y diferenciado.